la situación en Venezuela durante este mes de diciembre, que lejos de las festividades, tiene que ver más con la política post-elecciones del 6 de diciembre. Y bueno, ante la iniciativa del partido de gobierno que mediante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia buscaría la impugnación de al menos 10 diputados, esto afectaría a la mayoría absoluta que obtuvo la oposición el pasado 6 de diciembre durante ese proceso electoral legislativo, que por cierto contó con la observación de altos personajes de la política latinoamericana, como por ejemplo la del expresidente colombiano Andrés Pastrana, a quien tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muchas gracias, señor Pastrana, señor expresidente de Colombia, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Miguel. Encantado de recibirle. Gracias a usted por su tiempo y por colaborar con nosotros. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle, al igual que se la hice ayer a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, con quien también pudimos conversar y que junto a usted y a otros exmandatarios latinoamericanos constituyen esta iniciativa de la democracia para España y las Américas, idea bajo la cual visitaron Venezuela durante el proceso del 6 de diciembre. ¿Qué opinión le merece a usted, a Andrés Pastrana, como exmandatario de un país vecino, por cierto, de Venezuela, lo que está ocurriendo o lo que pudiera ocurrir antes del 5 de enero, si esta impugnación tiene un término feliz para el oficialismo? A ver, yo creo que es muy grave porque, como usted dice bien, la expresidenta Chinchilla de Costa Rica, el expresidente Rodríguez, la expresidenta Moscoso, representando a Centroamérica, que estuvieron con nosotros en Venezuela el 6 de diciembre, en la reunión que tuvimos con el presidente Maduro, en buena parte lo que nos solicitó a nosotros es transmitir el mensaje de que él y el gobierno de Venezuela iba a respetar el resultado electoral del 6 de diciembre. Y lo que estamos viendo en este momento con mucha preocupación es lo contrario, porque lo que se está haciendo es precisamente abusando de los poderes que puede tener la Asamblea actual de Venezuela, que finaliza el próximo 5 de enero, en el nombramiento, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia. Se han nombrado ya 13 nuevos miembros, 21 suplentes, y esto lo que conlleva es en primera instancia buscar mecanismos que permitan frenar las actuaciones de la nueva asamblea que se posesiona el 5 de enero. Y segundo, es muy curioso que se hubiera convocado, después de que habían sido llamados a elecciones, al Tribunal Supremo de Justicia para buscar, como usted bien anota, en que se invalide la elección o por lo menos que se investigue la elección de 8 funcionarios nuevos, de nuevos miembros de la Asamblea Nacional, lo que conlleva que no tendrían la mayoría para tomar todas las decisiones. Aquí claramente hay un golpe judicial a la justicia en Venezuela, que lo que busca es mermar precisamente todos aquellos actos que puedan celebrarse por la nueva Asamblea Nacional que se debe posesionar el próximo 5 de enero. Ahora, señor expresidente, precisamente ese tema de la reunión que ustedes sostuvieron pareciese que de manera muy diplomática, muy cordial, no solo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino con parte de su tren ejecutivo. Estaba la canciller Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores junto a ustedes. Vimos fotografías, vimos videos. Usted emitió unas declaraciones a la salida del Palacio luego de la reunión y parecía que todo marchaba bien. ¿Qué es lo que ocurrió luego con el tema de las acreditaciones, de las credenciales? ¿Por qué si el presidente de Venezuela les garantizó que podían ingresar a donde quisieran, luego salieron otros personajes políticos de su gobierno a pedir inclusive su expulsión del país? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay una fragmentación en lo interno del chavismo o del gobierno? ¿La palabra del presidente no tiene la misma en cuanto a peso, digamos, político que algunos subalternos? ¿Cómo se puede interpretar esto? Sí, es muy curioso porque el presidente Maduro, el mensaje que nos dice a nosotros, a los miembros de IDEA, en la reunión que tuvimos en el Palacio de Miraflores, es transmitan el mensaje de tranquilidad de que el gobierno va a respetar las elecciones. Y yo coincido con usted en lo que vemos ahí es una fracción del gobierno entre el presidente Maduro y el presidente de la Asamblea, de Diosdado Cabello. Es claro, tenemos que ver que la posición de Diosdado Cabello en este momento es que pierde la presidencia de la Asamblea Nacional, en que está buscando todos los mecanismos para evitar que la Asamblea ejerza las funciones que constitucionalmente le corresponden. A nosotros nos expulsan de Venezuela, o se da la orden por parte de Diosdado Cabello de que nos expulsen al expresidente Quiroga, al expresidente Chinchilla, Rodríguez, la expresidenta Moscoso, al expresidente Lacalle. Se da la orden de que nos expulse, pero tampoco se cumplió esa orden, lo que significa que internamente vemos que hay una división.
Pero lo grave aquí es que el presidente Maduro, reitero, nos dice que va a respetar el resultado electoral, cualquiera que sea, y que transmitamos ese mensaje al pueblo venezolano, que es lo que hicimos. Y vemos después que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuando nosotros hacemos la denuncia de que se quería ampliar el plazo para que la gente pudiera votar, como usted sabe, y pues, para explicarlo un poco, en Venezuela se puede votar a las hasta las 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero si hay gente en la fila para ejercer el derecho al voto, tiene que esperar esa mesa a que todo el mundo ejerza su voto, y eso puede demorarse al máximo 1 hora, pero lo que se quería hacer era ese plazo ampliarlo hasta la medianoche, y en este caso, y así lo reconocimos nosotros, el ministro de la Defensa dijo que de ninguna forma, de ninguna manera, que a las 7 de la tarde debía cerrarse las mesas de votación, y eso contrajo consigo una división al interior del propio gobierno, porque Diosdado Cabello quería que se siguiera votando, y el propio ministro de la Defensa dijo, de ninguna forma se cumple la ley, se cumplió la ley, y de esa forma pues se obtuvo el resultado que se obtuvo el pasado 6 de diciembre. Expresidente, vamos a hablar ahora de los casos hipotéticos o los escenarios hipotéticos que esta situación coyunturalmente política en Venezuela pudieran desencadenar. Estamos a escasos días de que el 5 de enero la oposición tome de manera plenipotenciaria el hemiciclo en la Asamblea de Caracas. Bueno, porque ganaron las elecciones. Sin embargo, hay toda una serie de situaciones acá un poco adversas, como que hubo despacho, o hay despacho inclusive este miércoles, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para recibir esta solicitud de impugnaciones, de estudios, de posibilidades. Si esto tiene, digamos, un camino ya abonado, si el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela decreta que estos 10 diputados en efecto no deben juramentarse, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque hay un periodo también vacacional, tengo entendido hasta el 11 de enero cuando se reincorpora el Tribunal Supremo, pero la Asamblea lo hace el 5. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes a la expectativa, lo que puede ocurrir? Y si se destituyen a estos 5 o se impugnan estos 10 diputados, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Y más que nosotros, yo creo, Luis Miguel, que debe ser la comunidad internacional. El propio secretario de la MUT ayer dijo y envió una carta no solamente al secretario de la Organización de Estados Americanos, también al secretario de UNASUR, al secretario de las Naciones Unidas, a la encargada de las relaciones con Europa, o de las relaciones internacionales de Europa con el resto del mundo, precisamente llamando la atención de este golpe judicial, así se ha denominado. Es un golpe judicial que se le está dando a la nueva Asamblea. Y hay un tema, Luis Miguel, además que se puede convertir en algo muy grave. Y es como usted bien anota, que esta asamblea, que está hasta el 5 de enero, antes del 5 de enero pueda ser convocada, como la está convocando el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que él sabe de antemano que no va a ser electo presidente de la Asamblea porque no tuvieron los votos, que puedan darle esas facultades o esas leyes habilitantes al presidente Maduro para que continúe gobernando. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años desde el presidente Chávez? Que la Asamblea Nacional simplemente ha sido un actor pasivo de la política venezolana, porque le han entregado esos poderes que tiene la Asamblea a través de las leyes habilitantes que le han dado al Ejecutivo, es decir, al presidente Chávez y hoy al presidente Maduro. Entonces, esa es una gran preocupación también que tenemos los demócratas del mundo y la comunidad internacional, que se amplíen esas facultades o esas leyes habilitantes al presidente Maduro y que precisamente la Asamblea ejerza un papel pasivo, que es lo que quiere el gobierno. Esto es muy grave. Lo más grave es el nombramiento de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los 21 magistrados o 20 magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, que no reúnen los requisitos, que se ha violado clarísimamente la Constitución venezolana, que se han elegido sin el lleno de todos los requisitos que exige la Constitución, precisamente para bloquear la Asamblea Nacional. Señor expresidente, una última inquietud. Si toda esa situación, digamos, que se están previendo a través de los medios, algunos expertos políticos, lo que usted mencionaba de la carta, que además tenemos detalles para nuestra teleaudiencia más adelante, e intentamos inclusive conversar con Jesús Chuo Torrealba. Lamentablemente hasta ahora no hemos podido establecer la comunicación, pero sí sería muy productiva conocer desde Venezuela lo que está ocurriendo y desde los principales actores políticos. ¿Usted volvería a Venezuela si es requerida su presencia? ¿Usted lideraría o continuaría respaldando, digamos, a la oposición, a Lilian Tintori y a estas manifestaciones ciudadanas que van en contra del gobierno y en pro de la democracia? Definitivamente.
El grupo de ideas que hemos conformado, precisamente de lo que se trata es defender la democracia no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Llamar la atención de los países amigos dónde y de qué forma se están violando las normas democráticas, especialmente la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Esa yo creo que es nuestra misión como ex jefes de Estado, como ex jefes de gobierno, de llamar la atención al mundo de dónde y de qué forma se viene violando la carta que nosotros mismos aprobamos en el 2001, y nosotros vamos a seguir llamando la atención. Hoy, ayer, en las horas de la tarde, recibí una invitación por parte de la Mesa de Unidad Democrática como presidente de la Internacional Demócrata de Centro, que reúne a cerca de 80 partidos del mundo, a que me haga partícipe precisamente en la instalación de la Asamblea. Vamos a acompañar también a los venezolanos en la instalación de la Asamblea, reitero, como presidente de la Internacional Demócrata de Centro. Bien. Y de esta forma, pues lógico, también como miembro de IDEA y como miembro del Club de Madrid, estaremos presentes el próximo 5 de enero. Bueno, señor expresidente, entonces queremos agradecerle, por favor no se retire de la línea, le quiero agradecer enormemente en nombre de todo este equipo su tiempo y su disposición, y entendemos que va a estar el 5 de enero entonces en Caracas como parte de la instalación de esta nueva Asamblea Nacional. A usted muchas gracias y muy buenas tardes, por favor quédense en línea porque producción quiere conversar con usted. Gracias.